buenas tardes, señoras, señores, queridos compañeros, autoridades. Sean todos ustedes bienvenidos a este nuevo acto de la Real Academia de San Romualdo, en el que ven ustedes un despliegue musical inusitado para nuestras conferencias y en fin, esperamos, estamos absolutamente seguros de que con tanto despliegue algo de la guitarra eléctrica vamos a aprender, eso por supuesto. Muy bien, pues sean todos ustedes bienvenidos y ahora tiene la palabra la ilustrísima señora doña Adelaida Bordés Benítez, secretaria general, que va a leer el acta. En la sesión de Junta de Gobierno celebrada por esta Academia el pasado 31 de marzo de 2025, recogida en el acta número 413, se acordó incluir en el programa de actos del presente curso 2025-2026 la conferencia titulada Orígenes de la guitarra eléctrica, a cargo del señor don Pablo Ruiz Ocaña, doctor en Medicina. Será presentado por el ilustrísimo señor don Juan Antonio Lobato García, académico de esta. Don Juan Antonio, por favor. Con la venia, señor presidente. La historia de la guitarra eléctrica parte de la necesidad de poder escuchar el sonido de una guitarra dentro de un conjunto orquestal y no quedar insonorizada por instrumentos más potentes que ella. Un deseo puesto de manifiesto sobre todo por los músicos de jazz allá por los años 20 del pasado siglo, pero la guitarra eléctrica no solo se conformó con dejarse oír. Cuando llegó, no quiso ser un instrumento más, quiso ser la música del siglo XX. Y lo consiguió. Ya creo que lo consiguió. Ya lo creo. Excelentísimas e ilustrísimas autoridades civiles y militares, queridos compañeros académicos, queridos amantes de la música, queridas figuras acompañantes de los ponentes y de los músicos, señoras y señores. La guitarra eléctrica fue un estandarte de modernidad. Mientras el mundo cambiaba a un ritmo vertiginoso, jóvenes como nosotros encontrábamos en Jimi Hendrix, en Eric Clapton, David Gilmour de Pink Floyd, Keith Richards de los Rolling Stones y Jimmy Page de Led Zeppelin, un sentido de identidad que nuestros padres no lograban descifrar ni entender. ¿Cómo podían gustarnos tanto la música de aquellos melenudos? Aquellos guitarristas, aquellos artesanos del trueno, con solo 6 cuerdas supieron hacer algo nuevo, dando forma a una música libre y electrizante. El pulso eléctrico de la juventud. La guitarra eléctrica se convirtió en el emblema del cambio, en la bandera de quienes querían vivir con la intensidad que solo da la juventud. Una manera de gritar al mundo los sueños, las pasiones y los inconformismos. Un vértigo de libertad. Mientras algunos se empeñaban en que escucháramos cosas más formales y serias, nos decían, nosotros a esa edad nos entregábamos al culto de esos greñudos sudorosos que con una Gibson o con una Fender le daban sentido a nuestra rebeldía. Pero seamos sinceros, la guitarra eléctrica tenía 2 caras. Estaba esa cara ruidosa, la que te hace saltar y saltar a distancia del resto del mundo, y luego estaba la artillería pesada del romance. Sí, porque paradójicamente, entre tanto estruendo y rebeldía, la guitarra eléctrica también sabía ser el lenguaje del alma y del susurro. De repente la música ya no venía en blanco y negro, era puro color, pura emoción amplificada. Hay sonidos que no se olvidan. Todos recordamos ese momento mágico en el que las luces bajaban un poco de intensidad, el aire se volvía denso y de pronto comenzaba a sonar esa nota sostenida, casi divina, de Carlos Santana. Hablo, por supuesto, de Samba Patí. En ese instante la guitarra eléctrica dejaba de ser un arma de rebelión para convertirse en un imán, un extraordinario pegamento. Mientras sonaba Santana, tú no querías que esa nota eterna se acabara nunca, claro. Era el pretexto perfecto para acercarte a la niña que te gustaba, para romper la distancia
y bailar por fin pegaditos, juntitos, despacio, dejando que la melodía hiciera su trabajo y que nosotros no nos atrevíamos a producir nada. Esa guitarra suave, casi líquida, invitaba a cerrar los ojos y dejarse llevar. Y entonces la vida se detenía por unos minutos. No hacía falta decir nada, solo sentir esa guitarra, ese latido, esa cercanía. Esa era la verdadera magia de la guitarra eléctrica, una declaración de sentimientos, algo profundamente humano con capacidad de unir cuerpos y corazones. Hoy nos acompaña alguien que entiende perfectamente esa dualidad. Nuestro ponente es médico pediatra, un excelente pediatra, un sanador de cuerpos pequeños y almas grandes, digno sucesor de su padre, un prestigioso pediatra de casta leve en el galgo. Y como su padre, ha hecho de su vocación médica un acto de amor, de servicio y de entrega, como la mayoría de los médicos. Una muestra de currículum, pues licenciado en Medicina en la Facultad de Medicina de Cádiz, especialista en pediatría y sus áreas específicas, con ejercicio en el Hospital Universitario de Jerez de la Frontera, Servicio Andaluz de Salud, y con especial dedicación a la endocrinología pediátrica. Es doctor por la Universidad de Cádiz, miembro del INIVICA, Instituto de Investigación e Innovación de Ciencias Biomédicas de Cádiz, profesor asociado de Ciencias de la Salud en el Departamento Materno-Infantil y Radiología de la Facultad de Medicina en los cursos 18 y 19, pero hay algo más que late en su interior con igual fuerza: el amor por la guitarra. Porque un buen médico cura con el saber, pero un gran hombre como él reconforta también con el arte. Y la medicina es y será siempre ciencia y arte. Ya lo decía el arquitecto Luis Moreno Mansilla: aquello segundo que haces es, por lo general, lo que más te gusta. Y es que, aunque sea un pediatra de primera, todos sabemos que su pasión es la guitarra. Es la que le hace brillar los ojos. Y aunque se pase el día auscultando pechos, escuchando toses, recetando jarabes o haciendo diagnósticos más complejos, cuando cuelga la bata aparece el amante de las 6 cuerdas eléctricas entre fonendoscopios y amplificadores. Una persona que combina 2 pasiones que se abrazan armónicamente, la medicina y la música. Su despertar musical tiene fecha y sonido. Ocurrió en 1989, cuando apenas tenía 8 años. Una canción marcó el inicio de todo, My Brave Face, de Paul McCartney, y fue entonces cuando descubrió que la música tenía el poder de emocionar, de acompañar y de contar historias sin palabras, y a partir de ese instante el joven oyente se convirtió en un apasionado explorador del pop británico, de los Beatles, los Rolling, y tantos otros nombres legendarios se transformaron en sus guías sonoros. La guitarra se convirtió en la brújula en su voz y en su manera de estar en el mundo. A los 13 años, Pablo ya no solo escuchaba música, la creaba. Formó su propio grupo, una banda que no era solo un pasatiempo adolescente, sino un reflejo de esa energía que lleva dentro. Y lo más hermoso es que esa banda sigue viva hoy. Porque cuando algo nace del corazón, como la música, como la medicina, pues no envejece nunca, solo evoluciona. Podría parecer que curar y tocar la guitarra son oficios distintos, pero en realidad comparten la misma raíz. El médico cura el cuerpo, el músico cura el alma. El pediatra escucha el latido del corazón, el guitarrista lo amplifica. Y así, entre auscultadores y acordes, entre batas blancas y púas de guitarra, nuestro querido protagonista de esta noche ha sabido encontrar el equilibrio perfecto entre la ciencia y el arte, entre el rigor y la emoción. Así que, doctor, muchas gracias por recordarnos que se puede ser un hombre serio de ciencia y al mismo tiempo tener el alma vibrando a 220 voltios. Disfrutemos hoy de la historia del instrumento creador de esa música que nos hizo modernos, que acompañó esos bailes que nos hicieron adultos, y del talento de un pediatra que sabe que a veces el mejor remedio para el alma es una buena dosis de rock and roll, en jarabe, en pastilla o directamente inyectado en vena. Muchas gracias. Muchas gracias. Con la venia del señor presidente, quisiera agradecer a la Academia haber tenido a bien contar con mi participación esta tarde. Es para mí un inmenso honor. Me gustaría agradecer a la presencia de las autoridades civiles, militares, que están hoy en el acto. Me gustaría agradecer también a todos los que han hecho el esfuerzo por acudir esta tarde a este centro de congresos, que yo siempre conocí como Cine Almirante,
La primera vez que vine a este lugar fue con mi madre y mi hermano José Luis a ver qué niños he encogido los niños. Y el primer día que viene mi hija es para verme a mí, así que es un honor. Me gustaría también agradecer a mis compañeros de grupo, como ha dicho el doctor Lobato, al que agradezco sus cariñosas palabras. Muchísimas gracias. Y me gustaría que subieran al escenario ya conmigo, porque yo sin ellos me siento totalmente desnudo en un escenario. Y me gustaría que me acompañasen, porque sin ellos el desarrollo de la ponencia no puede ser. Y finalmente, me quiero agradecer a mi familia, quiero agradecer a mis padres por su impulso, por su amor, por haber impulsado, por haber facilitado el amor por mis dos pasiones, como decía el doctor Lobato, por la medicina y por la música. Y sobre todo quiero agradecerte a ti, mi pequeña niña Aurora, que estés hoy aquí, porque el mayor regalo para mí es que estés hoy aquí con nosotros. Así que muchas gracias, Aurorita. Y bueno, me gustaría comenzar introduciendo el tema, porque cuando en 1977 la NASA lanzó al espacio las sondas Voyager, el objetivo primordial fue explorar los últimos rincones del sistema solar, los planetas más alejados. Neptuno, Urano. Una vez establecido su objetivo, surgió un objetivo secundario. En su interior portaban estos discos de vinilo con un comité de expertos encabezado por Carl Sagan, en el cual introdujeron en su interior las instrucciones para que, en el caso de que alguna inteligencia alienígena pudiese encontrar estas ondas, poder reproducir estos discos. En estos discos había saludos en diferentes idiomas del planeta, canciones tradicionales de culturas maoríes, indios navajos, cantores tradicionales turcos y música, por supuesto, porque el ser humano pues, ha hecho música antes de inventar la agricultura. Bach, Beethoven, Mozart, y entre la selección que creyeron pertinente incluyeron a Chuck Berry y Johnny B. Good. Así que si ese comité de expertos creyó oportuno que en el caso de que una inteligencia extraterrestre encontrase rastros de la raza humana, lo primero que encontrasen fuese el sonido de una guitarra eléctrica, yo creo que está más que justificada mi presencia hoy en este auditorio. Y es que la guitarra siempre ha estado presente en nuestra vida desde hace muchísimos años. Ya hace 2500 años, en Mesopotamia, surgió la tambura, que fue evolucionando en el oud indoeuropeo, en la oud centroeuropeo, la guitarra de 5 cuerdas, la guitarra barroca, la romántica y posteriormente la guitarra de Torres. España, cuando empezamos a trasladar nuestra cultura al nuevo continente americano, también llevó, entre otras cosas, nuestros instrumentos y nuestras guitarras. Y en el siglo XIX, esta guitarra, que en España ya había evolucionado, también en Estados Unidos lo hizo. Como ven, estas culturas que son contemporáneas y que muestran cómo la guitarra española estaba presente en dicha cultura. Me gustaría que el guitarrista Mario Ruiz Fernández hiciese una pequeña muestra del sonido de esta guitarra española, por favor. Mario.
Pues bien, esta guitarra ya en Estados Unidos, y ya nos centramos en este destino estadounidense, pues creó, como decían, desde las orquestas renacentistas clásicas, hacia un nuevo estilo de música, el swing, donde se mezclaban diferentes instrumentos, contrabajos, guitarras, mandolinas, y un fabricante de mandolinas, Orville Gibson, que creó la marca Gibson, vio la necesidad de que las mandolinas como instrumentos solistas de estas bandas tuvieran más proyección sónica. Él venía de la cultura de fabricación de instrumentos europea y entonces aplicó un concepto bastante novedoso a estas mandolinas, que fue el concepto de la tapa arqueada. La tapa arqueada conseguía que los medios en el espectro sonoro del instrumento se proyectasen y no emborronasen con el resto de instrumentos. Entonces creó instrumentos de tapa arqueada como esta mandolina, y aunque había bandas solo de guitarras, como puede ser este conjunto de Django Reinhardt, para otros conceptos de guitarras de múltiples instrumentos, Joy Loar produjo esta guitarra de tapa arqueada, que se hizo fundamental en el sonido de las bandas norteamericanas de las décadas de 1920 y 1930, como podemos ver en estas imágenes. Me hubiese gustado traer una guitarra como esta, de la que dispongo, pero tiene que pasar por el luthier, porque el mango se ha salido, por el luthier que es Sergio Carrillo, famoso luthier Cañadilla, y como hoy no ha sido posible, pues nos gustaría representar qué se escucharía en esa época en un club como este, de la costa este norteamericana. Pues si tuvieran que escuchar ahí algo, pues seguramente sería algo así. 1, 2, 3... Lo que pasa es que ustedes son un público muy educado. ¿Creen que en un bar se escucharía esto? Entonces, me gustaría, por favor, que hiciesen ruido. Entonces, por favor, hablen. Ingenio Vidal, habla. Hablen. 1, 2, 3... No se escucha nada. Así que, como se estableció en la película This is Spinal Tap, loud is more good, que traducido en español sería cuanto más fuerte, más mejor. Entonces, guitarristas como Beauchamp y John Dopiera intentaron buscar cómo producir más sonido antes de la era de la electrificación. Así que diseñaron unas guitarras resonadoras, son guitarras muy peculiares, a muchos les sonará la portada de Brother in Arms de Dire Straits, y estas guitarras intentaban que en la caja de resonancia hubiese unos conos. ¿Por qué? Porque de manera instintiva, cada vez que nosotros queremos alzar nuestra voz, hacemos así, ¿no? ¡A merendar! Siempre. Entonces, estas guitarras intentaban con estos conos imitar esta resonancia amplificada, y lo conseguían, pero en muy pocos decibelios. Y entonces entramos en la era de la electricidad. La electricidad conjuga modernidad, fascinación y terror. Cuando Aldini y Galvani empezaron a hacer demostraciones de cómo la electricidad afectaba incluso la contracción de cadáveres, crearon espectáculos aterradores y realmente bastante tétricos. Conseguían con descargas eléctricas que cadáveres tuvieran aperturas oculares, movimientos de ojos. Incluso aquí tenemos esta sátira política que habla de un cadáver político resucitado con electricidad. Incluso el cine. El cine es parte de nuestra cultura, ha moldeado nuestra cultura, nuestras ideas. Tenemos aquí a la izquierda el cartel de Frankenstein de 1931 y su secuela, La novia de Frankenstein, que a mí siempre me encanta porque dice que es incluso más aterradora que el propio monstruo. La electricidad como dadora de vida y también como manera de arrebatarla.
O sea, que la electricidad hubo un momento en el cual entró en nuestras vidas con un desenfreno inusitado. Intentando aplicar esta electricidad a los instrumentos, tenemos esta interesante patente de George Breed, que era capitán de fragata, comandante de la Marina norteamericana, y patentó una guitarra con unos imanes en la cual, cuando se le aplicaba electricidad, este imán producía una vibración de la cuerda. Es decir, no es que la guitarra se amplificase, sino que la guitarra sonaba sola aplicando electricidad. No es lo que entendemos como guitarra eléctrica hoy día, pero es la primera vez que se aplica la electrificación a un instrumento. Edison, en 1877, crea el fonógrafo. Y el fonógrafo pues, fue una revolución. ¿Por qué? Porque logró grabar sonidos, guardar sonidos y posteriormente reproducirlos. Cuando decimos grabar, eso tiene un sentido. Todos hemos jugado al teléfono de lata, también se llamaba el teléfono de los amantes, porque cuando existía la reja que interponía a los amantes, o las Celestino, no me sale el nombre, entonces los amantes podían a través de estos teléfonos de lata poder comunicarse. ¿Y eso por qué? Porque cuando la voz impactaba sobre el fondo de la lata, sobre esta superficie, recogía la onda mecánica física de la vibración vocal, la transmitía por un medio mecánico como es el cable, y entonces milagrosamente en el otro extremo se escuchaba la voz. Hay documentos de 1900 que incluso se podía llegar hasta 150 metros si el cable era lo bastante rígido. Pues bien, ¿qué pasó con el fonógrafo? Aplicaron esta misma idea. Si hablas y recoges la onda sonora muy concreta en un punto tan concreto como una aguja, esa aguja, al igual que el cable que vibra, se puede mover y se puede grabar en un cilindro de cera que gira, produciendo un surco, ¿de acuerdo? A esto se llama grabar, porque realmente se está haciendo una grabación con una aguja. Cuando luego, estos son los surcos amplificados a 500 y a 1000 aumentos, cuando se reproducía la aguja nuevamente sobre ese surco, producía el sonido que se había impresionado, ¿de acuerdo? Y así, pues se empezaron a hacer las primeras grabaciones. Trompetistas, orquestas, aquí está Jack Russell, la famosa voz de su amo. Y posteriormente se pasó al disco de vinilo, porque el disco de cera, el rollo de cera, se degradaba con la temperatura, se estropeaba, y sin embargo el vinilo, que al principio era una resina de goma laca, permitía que se pudiera almacenar, que se pudiera transportar y tenía mucha más durabilidad. Y así tenemos los tocadiscos primigenios, luego los Picu de los años 60. Y todo esto pega un salto hacia adelante cuando Lee De Forest, en 1906, inventa la válvula, el tríodo. ¿Por qué? Porque esta válvula lo que consigue es que mediante una alta tensión puede recoger una energía eléctrica muy baja y amplificarla en muchísima cantidad. Gracias a esto, ¿qué se consiguió? La radio. Conseguimos ondas de radio que viajan milagrosamente por la atmósfera y estos receptores recogen la onda y es con la válvula de amplificación como conseguimos que se escuche por el altavoz. Bueno, pues es exactamente igual que cómo funciona este aparato de aquí. Desde entonces sigue exactamente el mismo fundamento. Una corriente de muy baja intensidad se transforma por el amplificador en un sonido muy audible. Y curiosamente se inventó antes el amplificador que la guitarra eléctrica. Y ahora veremos bien los pasos. Hubo intentos de conseguir que la guitarra se amplificase. Algunos exóticos, intentando recoger la vibración de la tapa armónica, otros como este, que ni siquiera tiene caja de resonancia y lo que hace es intentar recoger la vibración del puente. Bueno, pero hemos dicho que la cultura popular es la que hace que se impulsen todas estas ideas. En Nueva York, en Estados Unidos, se crea una nueva moda, que es la música hawaiana. Joseph Kepupu era un guitarrista que inventó un género nuevo. Tuvo la feliz casualidad de que una botella le chocó con el diapasón y las cuerdas generó un sonido muy peculiar. Y entonces la música hawaiana se puso de moda, impulsada por el cine. Esta película, Hula, creó la moda hawaiana y el primer sex symbol de la historia, que fue Clara Bow. La gente fue de manera masiva a ver al cine, a ver a Clara, pero encima escuchó música hawaiana y eso le gustó. La música hawaiana
pues le recordaba a Clara. Y así surgieron múltiples orquestas en Estados Unidos de música hawaiana. Y el principal problema era el de siempre. La gente se emocionaba, la gente hablaba y no se escuchaba. Y es que cuanto más fuerte, más mejor. Así que Beauchamp dijo, ¿cómo soluciono este problema? Pues con una analogía del surco del vinilo, dijo, a mí ese surco me recuerda mucho la vibración de la cuerda. Si yo consigo recoger la vibración de la cuerda, cómo oscila en un campo magnético, entonces podré recoger ese sonido y amplificarlo. Y mientras que George Bright hizo que la cuerda se moviese con electricidad, lo que consiguió Beauchamp fue que este campo magnético recogiese la oscilación de una cuerda metálica y esta baja energía que se produce del campo magnético, el amplificador pudiera expresarlo en un volumen suficiente. Se lanzó un prototipo de esta guitarra primigenia que gente con maldad hay en todos los sitios, gente que pone motes, aparte de San Fernando, los hay en todos los sitios, y entonces esta guitarra le llamaron la sartén. La gente la vio y se reía de ella, decía qué cosa más horriblemente fea. Entonces, bueno, pues la utilizaron para la música hawaiana. También hicieron un prototipo, que este fue muy escaso, aplicado a una guitarra normal, pero el caso es que al final estaba ya constituido este bucle de una señal de baja intensidad con la amplificación de la guitarra y por lo tanto un volumen suficiente. ¿Y quién fue el primero que lo puso en práctica? Este músico, George Brewer. George Brewer era un músico conocido en la zona de Texas y entonces quería estar siempre un paso adelante hacia los demás, crear novedad y que por lo tanto tuviera siempre la gente la ambición de ver qué se cocía de nuevo. Así que él adquirió estos dos prototipos, tenía amigos en el diario y entonces dijeron, esta noche va a haber un gran evento, vamos a asistir a la electrificación de la guitarra. Y así, en 1932, en el Shadowlanders Club de Texas, fue el primer concierto de la historia con guitarra eléctrica. Incluso se patentó. Rickenbacker fue el que fabricó estos primeros modelos de la sartén, igual de fea que la previa, pero ya producida en serie. Y bien, la guitarra todavía seguía siendo marginal, seguían siendo instrumentos que no eran mayoritarios. Las big bands eran las que dominaban la escena musical. El más famoso de todos, el más famoso era Benny Goodman, un clarinetista que tenía un grupo muy prestigioso y muy famoso. Gracias a la difusión de la radio, los primeros conciertos radiofónicos hicieron que la música fuera más allá de las salas de baile y que se pudiera escuchar música cada uno en su domicilio, e incluso dieron el salto importante de el hecho de que actuaran en el Carnegie Hall. Fueron el primer evento de música no clásica que actuó en el Carnegie Hall. Fue para ellos la consagración como una forma seria y una forma aceptable de escuchar música. Así que Benny Goodman empezó a llenar estadios, empezó a hacerse muy famoso, pero claro, iba necesitando, como hemos dicho, renovar. Así que contactó con un joven guitarrista, no muy conocido todavía, que vivía en Los Ángeles, Charlie Christian, y le propuso entrar en su grupo. Pero Charlie Christian necesitaba una guitarra nueva, necesitaba algo que le diera más volumen. ¿Por qué? Porque Benny Goodman tocaba en auditorios gigantescos para la época. Entonces, Gibson fabricó un nuevo modelo de guitarra donde ya esta pastilla que recoge el sonido ya no va por encima de la guitarra de manera ortopédica y dificultando la interpretación del músico, sino que ya estaba incrustada dentro del cuerpo de la guitarra y por lo tanto hacía que la guitarra ya electrificada tuviera una facilidad para su ejecución que facilitaba muchísimo al intérprete. Estas guitarras son guitarras españolas. Fíjense en esta publicidad de la Electric Spanish Guitar, porque en el fondo sigue siendo la misma guitarra de Torres que Mario ha tocado. Una guitarra de 6 cuerdas, con una afinación estándar, lo que cambiaba es que estaba electrificada. Y así, Charlie Christian y Benny Goodman conquistaron los escenarios y fue el primer Guitar Hero de la historia. El doctor Lovato ha nombrado a Jimmy Page, a Dave Gilmour. Charlie Christian fue el primer Guitar Hero y el guitarrista ya no estaba en la parte trasera del escenario.
donde nadie se fijaba en él, nadie le reconocía, no ligaba, ya estaba en la parte delantera y por lo tanto ya era un elemento imprescindible en la banda. Charlie Christian falleció pronto, tuvo una tuberculosis maltratada, una vida de excesos marcada por su popularidad y por una vida de desenfreno, de noche, pero su legado permaneció muchísimo tiempo y sobre todo tocando en sitios así. O sea, fíjense cómo este auditorio con un ruido, han sido ustedes bastante educados, he visto lugares más ruidosos, prácticamente tapaban el sonido de una guitarra. Pero ahora, con la invención de la guitarra eléctrica, incluso haciendo ruido, ya se podía hacer así. 1, 2. Así que la guitarra eléctrica ya había despegado sin remedio. Por suerte. Pero ¿cuál es el problema? Me he quitado esto pronto. Que cuanto más fuerte, más mejor, pero sin acoples. ¿Qué es el acople? El gran problema es que estas guitarras son guitarras. Es decir, es una guitarra española electrificada. Y su capacidad de producir volumen estaba limitado por el acople. ¿Qué es un acople para que nos entendamos? Esto es un acople. A alto volumen, una guitarra de este estilo no se podía utilizar. Con lo cual el guitarrista tenía muy dificultosa su presencia como solista, como el elemento principal de la banda. Esto es porque la propia caja de resonancia es la culpable de esto. La caja de resonancia hace que el sonido vuelva a entrar y se genere un bucle. Entonces había que idear algo que hiciese avanzar la capacidad de la guitarra eléctrica para soportar altos volúmenes. Así que entramos en una nueva generación de músicos pioneros e inventores. Este es Les Paul. Les Paul era un guitarrista bastante virtuoso, bastante conocido, y era un hombre tan comprometido con su visión de la música que tuvo un accidente de coche importante y prácticamente perdió la articulación del codo. Los médicos le dijeron que no podría volver a utilizar el codo de manera funcional. Y él pidió que le fijasen el codo en una posición que le permitiese tocar la guitarra. Siempre tuvo el brazo doblado, pero siguió tocando con gran éxito la guitarra. O sea, que hablamos de una persona que está claro que su pasión la llevaba hasta el extremo. Él era un gran inventor, fue de los primeros que tuvo un estudio de grabación casero en su casa y que manejaba grabaciones, velocidades de cinta. Y él se le ocurrió que si el problema era la caja de resonancia, ¿qué pasaría si la guitarra no tuviera caja de resonancia? Pues lo que ocurriría sería que no habría retroalimentación. Así que cogió un trozo de madera, un leño, y allí colocó las pastillas, lo conectó a un diapasón y vio que en efecto no había acoples, que funcionaba. Este modelo lo sacó a un club de Nueva York y en efecto no se acopló, pero la gente se rió de él, porque esta es la cosa más fea que se ha inventado después de la sartén. Y entonces él dijo, vale, yo con esto no podía ir a ningún sitio, entonces cogió otra guitarra que tenía, le cortó los laterales, se lo pegó, y entonces ya esto sí tuvo forma de guitarra. Y interpretó durante semanas, meses, y se dio cuenta que conseguía más volumen que sus contemporáneos y que por lo tanto le salieron más contratos y que tenía pues más éxito. Él quiso ir a Gibson a venderles el invento. Oye, he inventado esto, me gustaría que me ayudaseis, pero Gibson vio este engendro y dijo, mira, somos una casa seria, de esto ni hablar. Así que esta idea estuvo dormida años en el armario. Les Paul siguió utilizando la guitarra, pero de momento no hubo fabricación en este sentido. Paul Bixby era un hombre renacentista. Era deportista, motociclista, músico aficionado, inventor,
De hecho, inventó este dispositivo que se llama vibrato, que si han visto al final cómo hemos hecho... Eso lo inventó él. Y era un artesano. Merle Travis era un guitarrista de la época y le dijo, oye, me he enterado que Les Paul tiene una guitarra que no se acopla porque es sólida. Y entonces Travis dijo, pues yo te voy a hacer una parecida. Tardó meses en hacerla. Era un artesano. Era un auténtico luthier. Como cuando uno le pide una guitarra a Sergio Carrillo, una guitarra española bien hecha, que tarda lo suyo, pero es impresionante, pues Merle Travis también. Así que, después de meses de espera, hizo este modelo de guitarra eléctrica. Y aquí posa Merle Travis muy orgulloso. Bueno, la idea avanzaba, pero muy lento. ¿Por qué? Porque realmente era una producción artesanal. Faltaba el componente industrial del asunto. Entonces Leo Fender, que era un electricista, era un técnico electricista de California, no era músico, nunca aprendió a tocar la guitarra, nunca aprendió música jamás, pero él estaba en contacto con los músicos, él estaba muy atento a sus necesidades y él estaba siempre dispuesto a resolver problemas. Entonces, Leo Fender, que producía amplificadores y los arreglaba, tuvo una idea. Vale, yo puedo hacer lo que han hecho los previos, porque ahí todos se conocían, todos quedaban, compartían ideas. Hizo este prototipo de una guitarra que fuera producible, que tuviese la capacidad de fabricarse a nivel industrial, en el método de Ford, de la automoción. Puedo producir todo en serie, luego acoplarlo, fácil de producir, fácil de reparar y además sin ornamentaciones. Es decir, si vemos la guitarra de Travis, pues tiene detalles de todo tipo, ornamentos. Bueno, Fender no se andaba con historias de estas, y entonces patentó la Fender Telecaster en el año 52, que es pues, este modelo de aquí. No es la misma, obviamente. Y entonces este modelo, como pueden ver, es una guitarra sólida. O sea, esto no tiene caja de resonancia, esto no suena, y tampoco era muy bonita a priori. Le decían la tabla de planchar. Aquí de mote vamos bien, siempre. Y esta tabla de planchar, lo mejor que tenía, sobre todo, era que no se acoplaba. Entonces ya los músicos dijeron, las otras eran muy bonitas, pero con esta se me escucha. Y entonces, a pesar de que no era la guitarra más bonita del momento, fue un gran éxito comercial. Fue tal el éxito comercial que Gibson dijo, perdona, ¿quién había hecho eso que trajeron hace varios años? ¿Cómo se llamaba ese hombre? ¿Les Paul? Entonces llamaron a Les Paul. Y Les Paul fue muy cuco, porque Les Paul dijo, mira chaval, ahora, ¿no? Bien. Pues quiero que mi nombre vaya en la pala. Así que fue la primera guitarra con nombre propio, la Gibson Les Paul. Y entonces, este prototipo fue comercializado, fíjate, es una sensación, porque una guitarra sólida, pero que tenía algo de la tapa arqueada de los tiempos anteriores, era una guitarra más prestigiosa y con mejor aspecto. Fender contraatacó y dijo, pues se van a enterar, porque yo voy a hacer la Stratocaster, que ya no es una guitarra telesférica, ya es estratosférica. Y no solo eso, sino que además decían que Leo Fender había tenido acceso a la guitarra de Bixby. Leo siempre lo negó, pero ¿ustedes qué creen? ¿Que tuvo acceso a la guitarra y copió algo o no? Sí, cuando se le preguntaba a Bixby, que era buena persona, pues Bixby decía, mira, enfadado no estoy, pero me da coraje, ¿sabes? Y Leo nunca lo admitió. De hecho, en la fábrica, pues siempre le decían a los empleados, se decían unos a otros, Quillo, no le comentes nada a Leo Fender de esto, porque este tema le ofende. Y Gibson, pues, produjo guitarras novedosas para combatir la Stratocaster, como es este modelo, la Burst, la Les Paul estándar. Y así surgieron y tuvieron voz músicos ya de primera fila, donde ya la guitarra eléctrica era el protagonista absoluto de la función.
Muddy Waters, Chuck Berry y Elvis. Elvis fue el primer fenómeno de masas, el primer fenómeno fan de la historia de la música, de la historia del rock. Y aquí Leo Fender también estuvo muy cuco, porque el gran problema de los grupos en la carretera era que el contrabajo era un armatoste impresionante. Siempre iba sobre la vaca de los coches. Para meterlo en un coche era igual de horroroso entonces que ahora. Y entonces creó el primer bajo eléctrico, le llamaron el Precision. Precision porque fue el primer bajo con trastes. Cuando escuchamos un contrabajo, siempre están buscando la nota precisa. En cambio, con el bajo Precision, los trastes producían un sonido totalmente claro y que no oscilaba sobre la nota. De esta manera, fíjense cómo en la funda del contrabajo y la funda del bajo. Así que, aunque Bill Black seguía utilizando en el estudio, el contrabajo, en la carretera ya empezaba a usar su bajo Precision, más fácil de transportar, sin problema. Y todos tenemos ídolos. Cuando le preguntaron a Paul McCartney ¿cuáles son tus mayores tesoros? Él dijo, bueno, pues aparte de mi familia, el bajo de Bill Black, que se lo regaló Linda por su cumpleaños. Así que si queréis hacer feliz a algún músico, pues un instrumento de alguien famoso no está mala idea. Perdón. Bien, entonces, ¿qué pasó ahí? Un cataclismo. Elvis va a la mili. Elvis hace el servicio militar y de repente el rock cae en claro declive muy pocos años después. Ahora tenemos una referencia como muy larga en el tiempo, pero fue muy pocos años después de su ascenso. Elvis va a la mili, Buddy Holly muere en un accidente de aviación y el rock entra en crisis. Aparecen nuevos grupos, chicos buenos, chicos playeros, nada peligrosos, los grupos surfers, y aparecen pues cantantes melódicos como Polanca, Fabián, Nat King Cole, Sinatra, que nunca se fue, siempre estuvo ahí. Y Leo Fender, que siempre estaba intentando la última, vio la gama de colores de los Cadillacs y dijo, pues yo voy a hacer guitarras Fender de todos los colores de la gama de coches. Aquí tenemos, por ejemplo, un modelo en Sonic Blue, fabricado por Sergio Carrillo, en su taller. Pero a pesar de eso, era tan la crisis del rock que la Gibson Les Paul dejó de ser fabricada solamente 2 años después de su introducción y parecía que el mundo del rock hacía aguas. Sin embargo, todo esto es una historia de ida y vuelta. La guitarra española viaja a América y el rock vuelve de América a Europa. A través de la marina mercante, los marinos traían discos a puertos como Liverpool. Y en estos puertos, jóvenes como estos, como los Beatles, compraban discos que los americanos ya no querían, los compraban tirados de precio. Así que surgieron grupos de rock como los Beatles, grupos de blues como los Rolling Stones, y cuando los Beatles intentaron hacer una audición en Decca Records para grabar su primer disco, fueron rechazados. ¿Por qué fueron rechazados? Porque Dick Rowe, el manager de Decca Records, dijo, señor Epstein, los grupos de guitarras no tienen futuro. Muy bien por Dick Rowe. Muy bien, Dick. Maravilloso, Dick. Muy bien. Tuvo gran visión, pero por lo menos rectificó porque fichó a los Rolling Stones para Decca. Y eso le salvó la cabeza in extremis. Estos grupos británicos, como los Beatles, como los Rolling Stones, reivindicaron a figuras que en Estados Unidos habían pasado totalmente al olvido, como Sister Rosetta, como John Lee Hooker, como Bob Diddley, como Howlin' Wolf, que se lo llevaron incluso de gira con ellos. Y cuando se lo llevaron de gira con ellos, los propios norteamericanos redescubrieron a figuras de su historia musical que habían estado totalmente desapercibidas y en el olvido. Incluso los Beatles usaron guitarras Rickenbacker. El inventor de la sartén pues tuvo su reivindicación a través de los Beatles, que usaron en su primera época los modelos de su marca. Y Keith Richards se encontró en una tienda de segunda mano, una Gibson Les Paul como esta, y entonces él necesitaba un sonido potente de guitarra
Y entonces él inventó una canción que solo tenía 3 notas. Ya, claro. Claro, cuando los jóvenes escucharon esas 3 notas, de repente la Gibson Les Paul volvió a estar en escena. Y como decía Keith Richards, ya no hacía falta virtuosismo, ya no hacía falta ser Liszt, ya no hacía falta ser Barenboim, que era contemporáneo de ellos. Para ser músico de rock, como él decía, y esto está censurado porque está mi hija delante, la última frase, la palabra, solo hacía falta 6 cuerdas, 3 acordes, 2 manos y un imbécil. Así que la música rock ya no era una música de virtuosismo para lucirse, sino que era la voz de una generación de jóvenes insatisfechos y que realmente manifestaban su mensaje con su actitud, no con el virtuosismo. Con 3 notas se podía expresar lo insatisfecho que estaba alguien con la sociedad. Clapton también reivindicó el blues rock con la Gibson Les Paul y en sus ambientes eran considerados, pues, héroes. Esta pintada famosa de Clapton is God, Clapton es Dios, apareció en Londres. Sin embargo, todavía ni la señora ni el perro estaban de acuerdo con esta afirmación. Entonces, necesitaban, al igual que Benny Goodman en el Carnegie Hall, necesitaban que la sociedad le hiciera caso. ¿Por qué? Porque había festivales como el de Newport, de jazz, que era donde estaba la intelectualidad de la época. Los grupos de jazz tenían un prestigio que no tenían los grupos de rock, o incluso el festival de folk de Newport con Bob Dylan, que era el portavoz de esa generación folk. Ya Bob Dylan, en el año 65, llevó la electrificación al festival de folk y fue abucheado cuando apareció con Like the Rolling Stone. Entonces, crearon un festival al estilo de los festivales de folk y de jazz que nunca había tenido lugar. El Festival de Monterrey. Si vemos el cartel, ¿qué daríamos por ir a este festival? Este festival tuvo no solamente una audiencia en número de público, sino tuvo una repercusión social. Allí confluyeron grupos como los Who, con Pete Townshend, que de una manera iconoclasta incluso destrozaba guitarras en el escenario. Y también una figura como Jimi Hendrix, que en ese mismo festival hacía lo contrario, utilizaba la guitarra casi como un ritual chamánico, haciendo que fuera una ceremonia y un sacrificio esta música rock. Muy poco más tarde, un par de años más tarde solamente, el Festival de Woodstock marcó un hito. Más de 500.000 de asistentes, aunque dice que se colaron al menos 200.000 más, y sobre todo la difusión de la película que se grabó durante el evento, hicieron que la música rock se propagase ya por todo el planeta como algo cool, como algo deseable. Y figuras como Santana emergieron en este festival de Woodstock. Diferentes Guitar Heroes surgen después, como hemos nombrado algunos: Eddie Van Halen, Jimmy Page, Santana, Mark Knopfler, Stevie Ray Vaughan, Slash, gracias, Gilmour. Y así, del primitivo leño, de este primitivo prototipo horroroso, al darse cuenta que realmente lo único importante era el bloque central y que no se acoplase, surgen modelos un poco peculiares. Peculiares porque podían hacerle casi de cualquier forma. Por ejemplo, esta guitarra inspirada en Salvador Dalí, del año 61, en el surrealismo. Guitarras futuristas, guitarras de grupos heavy que eran parte del atrezo, pero que eran plenamente funcionales, guitarras de metacrilato, transparentes, guitarras, no voy a decir, no se me ocurre nada para decir de ellas, e incluso recreaciones del leño primigenio. Pero aquí pasa lo siguiente, que al final todo es cuestión de reminiscencias, de estilo, igual que la moda todavía sigue habiendo referentes y que para reivindicar, ya sea en la realeza, en la política o en la moda, pues seguimos tirando de Coco Chanel, de Jackie Kennedy, de Diana. Realmente los músicos
como se puede ver aquí en esta pequeña muestra, seguimos queriendo parecernos a nuestros ídolos, a B.B. King, seguimos queriendo tener la guitarra de Keith Richards, la guitarra de Lennon, queremos seguir teniendo Blackie, la guitarra de Clapton. Y aunque hay músicos que son fieles a una guitarra durante toda su vida, hay otros que les gusta ir aumentando su colección. Entonces, mamá, no pasa nada. Pero claro, cuanto más fuerte, más mejor. Pero con cuidado. Hay que tener en cuenta que los músicos de los 60 a los 70 tocaban con los amplificadores para todo el auditorio desde el escenario. Aquí tenemos estas fotos que hoy día duele verlas. ¿Por qué? Porque sabemos que el nivel de volumen al cual estaban sometidos estos músicos llegaban a superar los 120-130 decibelios. ¿Qué es comparable a cómo estaba Clapton ahí sentado al lado del amplificador? Pues estar a 50 metros de un avión a reacción despegando, un martillo neumático toda una mañana sin protección, o bien una sirena de emergencia. Ya desde el año 67 había publicaciones al respecto que hablaban del trauma acústico producido por la música rock. Y hoy día hay películas que se han producido recientemente alertando sobre esto, y aunque puedan ver ustedes en escenarios de conciertos esta imagen, esto ya es atrezo. Y estos amplificadores ya no tienen nada en su interior, ¿de acuerdo? Porque se intenta evitar que se calcula que hasta el 30% de los músicos del rock and roll han tenido secuelas auditivas graves y persistentes. Y esto acaba. En el año 94 muere Kurt Cobain. Fue el último portavoz de su generación utilizando la guitarra eléctrica como base, y a partir de ahí pues viene el fin. Es decir, la música rock no ha desaparecido, pero al igual que ya el jazz, el swing, el blues no es la voz de la generación actual, pues ya el rock no lo es. Los jóvenes escuchan músicas, pero músicas que por suerte no están en las estrellas. En la Voyager, todavía viajando, no sabemos hacia qué galaxia, hay un disco de oro donde se puede escuchar a Chuck Berry. Muchas gracias. Y ahora... Gracias. Y ahora nos gustaría, porque es una charla de guitarra eléctrica, nos gustaría poder interpretar unos pasajes que estoy seguro que ustedes conocerán. Esto puede ser casi como un juego, para ver qué canción viene ahora. Perdón. Vale. ¿Se escucha o no? ¿Sí? Ah, sí. Cuando queramos.
Bien, ¿eh? Ha estado bien. Está muy bien. Bien, no, muy bien. Muy bien. Muy bien. Pues enhorabuena. Enhorabuena a todo el grupo. A Mario. Magnífico. Muy bien. A mí me ha emocionado al principio. Porque mi padre era médico. Mi padre fue académico, pero no fue por medicina. Fue por la guitarra, por esta. Las otras no las quería ni ver. En fin, enhorabuena. Quiero hacerte entrega de este pequeño recuerdo de la academia. Esto yo no sé cómo se llama. Este es el escudo de la academia. Muchísimas gracias. Un libro donde hemos publicado 50 cuentos del concurso Puente Suazo en el 59. Muchísimas gracias. Te distraiga. Lo leeré con cariño. Y este, Manolo, este va por ti. Este es para ti. Pues la Real Academia de San Romualdo da la enhorabuena y agradece la presencia de Pablo Ruiz Ocaña en esta presentación extraordinaria. A mí me ha encantado. Me olvido las cosas. Este es otro recuerdo. Lo dice Lobato. Este es el cartel de... Ah, estupendo. Hemos aprendido. Pues, como digo, agradezco en nombre de la Real Academia de San Romualdo la presencia de todos ustedes, señora delegada de Cultura, autoridades civiles y militares, compañeros y compañeras académicos, Manolo y Charo, enhorabuena. Bueno, y Carlos y todos los demás, familia que hay por aquí. Es que son amigos míos de toda la vida. Están enchufados. Muchísimas gracias a todos por su presencia y les anuncio que el próximo acto de la Academia va a ser el 3 de marzo y será una sesión pública extraordinaria en la que tomará posesión de una plaza de académico de número el ilustrísimo señor don Antonio Pazos García, que es capitán de navío del Cuerpo General de la Armada y además doctor en Ciencia Física. Va a pronunciar su discurso de ingreso con el título Terremotos, maremotos, las cicatrices de la Tierra. Será contestado por el ilustrísimo señor don Fernando Belizón Rodríguez, académico de esta. Como digo, el 3 de marzo, a esta misma hora, están todos ustedes invitados. De nuevo, mi enhorabuena a este grupo magnífico. Ha estado muy bien. Muchas gracias.